Ok, bueno, muy buenas tardes a todos los auditores, a todos quienes se conectan y darle la bienvenida a la segunda sesión de conferencias del mes de la aeronáutica y del espacio versión 2025. Eh, para todos los que estamos en el mundo aeronáutico es un tema de interés que está pasando en el diseño aeronáutico en general. Y para hoy día quisiera presentarles a Cristian Puebla Mene, que es nuestro conferenciante del día de hoy. Cristian Puebla es general de brigada en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, en la especialidad de Ingeniería Aeronáutica. Durante su carrera en la Fuerza Aérea se desempeñó en diversas áreas del ámbito aeronáutico, destacando su participación en el programa responsable de la incorporación del F-16 Block 50 a la Fuerza Aérea de Chile, donde lideró el proyecto de integración de tecnologías a dicho sistema de armas. En el ámbito espacial, también tuvo un rol protagónico como jefe de proyecto del diseño, integración y pruebas y lanzamiento del satélite Fasat Charlie y posteriormente como primer comandante del Grupo de Operaciones Espaciales. También desarrolló labores en el ámbito académico, ejerciendo como director de la Academia Politécnica Aeronáutica. Cristian Puebla es ingeniero aeronáutico titulado en la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile y además posee un Master of Science en Ingeniería Astronáutica del Air Force Institute of Technology, el AFIT, de los Estados Unidos, y un Master of Science en Ingeniería Aeroespacial del Instituto Tecnológico de Georgia Tech, y donde actualmente cursa el doctorado en Ingeniería Aeroespacial en el Aerospace System Design Laboratory, ACDL o ACDL. Eh, Dejo con ustedes entonces a nuestro expositor para que nos deleite con el tema métodos avanzados de diseño aeronáutico. Así que bienvenido, Cristian, y tienes toda la pantalla, todos los controles y tienes el poder ahora. Así que ahora en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta actividad. Muy buenas tardes a todos y también gracias por participar en esta presentación que, perdón, ahí estamos nuevamente, que he titulado Métodos avanzados de diseño aeronáutico y para la cual vamos a hacer uso de la agenda que se indica en la pantalla. Primero vamos a cubrir brevemente lo que es el método tradicional de diseño aeronáutico para identificar la necesidad de un cambio de paradigma. Luego vamos a hablar un poco respecto a los pilares sobre los cuales se sustenta este cambio de paradigma. Y la mayor parte de la presentación la vamos a hacer en torno a un ejemplo de proceso de diseño que corresponde a una selección de slides relacionadas con la presentación final de uno de los cursos más importantes que se hace aquí en ASDL, que es precisamente el de métodos avanzados de diseño. La verdad es que es un desafío no menor tratar de abarcar todos estos temas en el tiempo disponible, pero asumo el desafío de hacerlo. Antes de comenzar, quisiera hacer una muy breve digresión y presentarles lo que es el Aerospace Systems Design Laboratory o ASDL, que es el organismo que el Instituto Tecnológico de Georgia tiene para impartir docencia y también hacer investigación en el ámbito aeroespacial. Les dejo al pie de página un enlace para aquellos que se interesen, puedan visitar la página, se las recomiendo y puedan interiorizarse un poco más respecto a lo que hace este laboratorio. Entrando en materia y desde una perspectiva más global, creo que es interesante partir por hacer un par de definiciones de lo que es diseño aeronáutico, para lo cual nos vamos a basar en, diría yo, dos viejos conocidos nuestros. El primero es John Anderson, autor de una serie de libros
sobre aerodinámica y particularmente diseño aeronáutico, y que dice que esto es un proceso intelectual creativo para generar una máquina voladora, ¿no es cierto?, que debe cumplir ciertas condiciones. Y se complementa también con una definición dada por Daniel Raymer, donde también enfatiza el concepto de creación. Y creo que eso es importante porque ahí radica una de las características, ¿no es cierto?, de este proceso, y es que no solamente constituye una ciencia, sino que también, en una medida no menor, un arte. Según Raymer, y esto es aceptado, hay tres fases generales para lo que es el diseño. Primero, un diseño conceptual que esencialmente busca responder la pregunta: ¿es el diseño que estamos llevando a cabo viable y comercializable? Tenemos una segunda etapa, ¿no es cierto?, donde congelamos la configuración y que se denomina diseño preliminar, para posteriormente pasar a un diseño de cada uno de los elementos que constituyen el proceso y que, una vez terminado, confluyen en la fabricación. En esta presentación, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la primera fase, que es la parte conceptual. Y para fijar ciertas ideas también, me pareció interesante eh, considerar la opinión de otro diseñador muy conocido, que es Mattingly, respecto a las características del proceso de diseño. Y son seis las características que él da. Primero, que obedece a una necesidad, y aquí lo relacionamos con el concepto de los requerimientos, ¿no es cierto? Estos requerimientos pueden ser no solamente de un usuario, sino que de un conjunto de stakeholders que pueden incluir a la comunidad. El segundo elemento es que no posee una solución única, y aquí volvemos a visitar el concepto de arte. Si ponemos a dos eh, compañías que respondan a un mismo RFP, las soluciones van a ser diferentes. Un tercer elemento es que un proceso iterativo no es secuencial, lo cual significa que de tanto en tanto vamos a tener que volver a fases o etapas previas, en la medida que un conocimiento de una determinada etapa nos recomienda volver hacia atrás. El proceso es sistemático, lo cual requiere que sea ordenado y controlado en cada una de sus fases. Además, es un proceso interdisciplinario, que creo que es uno de los aspectos más fascinantes del diseño aeronáutico, y que abre todo el espacio relacionado con la ingeniería de sistemas, o más aún el concepto de sistema de sistemas. Y finalmente es un trabajo en equipo. Si bien hay un diseñador jefe o un conjunto de diseñadores, es esencialmente un trabajo interdisciplinario en equipo el que logra la respuesta final. Aquí hay una figura bien interesante. Más allá de mostrar la distribución desigual del conocimiento que existe en la medida que estamos en una u otra de las tres fases señaladas precedentemente, lo importante aquí son las curvas que se superponen y que señalan el conocimiento acerca del diseño, y vemos que al inicio del proceso es muy precario o muy incipiente el conocimiento, y este va creciendo en la medida que el proyecto avanza. Y por otro lado tenemos la curva verde, donde vemos que la libertad de diseño al principio es bastante alta,
pero va naturalmente decayendo, disminuyendo en la medida que el proyecto avanza. Es importante tener esta figura en mente porque vamos a ver cómo el cambio de paradigma modifica esta estructura. De la parte derecha de la transparencia me gustaría mencionar dos aspectos. Primero, el relacionado con la tecnología, porque la infusión de tecnología siempre trae asociado un riesgo o una incertidumbre. Y sobre todo en este tipo de proyectos donde la tecnología se fija al inicio del proceso y la tecnología que se va a incorporar puede que no esté madura al momento en que se toma la decisión de incorporarla. Y el otro aspecto importante es el perfil de emisión, junto con establecer los requerimientos que vienen en una RFP. Es muy común que se fije un perfil de emisión, que es lo que mostramos aquí, ¿no es cierto?, de manera nominal para una aeronave de combate eh, de un tipo determinado, ¿no es cierto? Aquí es una presentación nominal de lo que significa un perfil de emisión. Siguiendo con este proceso, la primera etapa consiste en hacer lo que se denomina el análisis de restricciones, que es lo que se muestra en la parte derecha de la transparencia, donde lo que vemos aquí es un gráfico que relaciona la carga alar en el eje X con la razón peso-empuje en el eje Y. Esto esencialmente viene de las leyes de la física aplicadas a la aeronave y aplicando diferentes relaciones aerodinámicas logramos lo que en la parte baja eh, Mattingly denomina una ecuación maestra. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la misma relación que hay entre carga alar y peso-empuje, y donde aplicando distintas condiciones de vuelo, logramos un espacio de diseño. Y ese espacio de diseño más o menos lo estamos graficando en la zona oscura. Ese es el espacio donde vamos a encontrar una solución de diseño para nuestra propuesta. Eso es lo que se muestra en la parte rosada de este gráfico. Posteriormente viene en relación al perfil de emisión el balance de combustible, que en el fondo es determinar cuál es el combustible que se eh, gasta en cada una de las misiones. Y el proceso termina con una síntesis donde se hace la estimación de peso. En esencia, esto nos permite obtener los tres elementos más relevantes en una primera etapa de diseño conceptual, vale decir, la superficie alar, el empuje y el peso que va a tener esta aeronave. Ahora bien, este proceso tiene ciertas restricciones. Y la primera es que esencialmente es un proceso determinístico. También los requisitos de diseño y los supuestos tecnológicos, como decíamos antes, suelen ser fijados al inicio. ¿Mm? La exploración de lo que se denomina el espacio de diseño, en términos de cuáles son las posibles opciones que tenemos, se realiza en torno a soluciones puntuales, ¿vale? Es decir, una solución puntual que relaciona una carga alar específica con una razón peso-empuje específico. Pero nos encontramos con una dificultad. Las organizaciones muchas veces tenían necesidad de disminuir sus costos, ¿no es cierto? Lo cual está muy relacionado a veces con la disminución de personal. Por lo tanto, la disponibilidad de personal para hacer determinadas actividades es menor a la deseada. Por otro lado, hay necesidad de poder realizar análisis más profundos e idealmente en etapas más tempranas del proceso. Estos dos elementos nos llevan a la necesidad de un cambio de paradigma.
que permita reducir el ciclo de diseño, que a la vez permita generar más iteraciones y por lo tanto profundizar en el análisis y el conocimiento que se tiene del diseño en particular y también de aumentar el grado de fidelidad de los resultados. Esto se logra mediante un conjunto de lo que podríamos denominar tecnologías habilitadoras, en inglés enablers, y que en el fondo nos permiten generar esta transformación. Ahora, ¿qué significa esto? Significa transicionar desde un diseño unidisciplinario a un diseño donde estamos considerando múltiples variables al mismo tiempo. Estamos transicionando desde escenarios donde tenemos mucho uso de datos históricos a formulaciones, ¿no es cierto?, que están más bien basadas en la física, lo cual, como dice ahí, es clave cuando queremos analizar diseños que no son convencionales, vale decir que no, de los cuales no existe data. Estamos pasando desde procesos deterministas a procesos donde necesitamos un entorno más dinámico para tomar decisiones. Estamos pasando desde optimización de un solo objetivo a optimización de varios parámetros a la vez. Y tal como decíamos, necesitamos hacer una exploración de diferentes opciones en fases tempranas del proceso. Hay, por lo tanto, una necesidad de automatización y principalmente de integración de ciertas herramientas alrededor de eh, herramientas que son de alta fidelidad, pero que nos permiten alcanzar estos deseos, ¿no es cierto?, o estos objetivos de lograr mayor celeridad en el proceso. Incorporar los métodos probabilísticos, en el fondo queremos evaluar y cuantificar, darle un valor, ¿no es cierto?, numérico a los riesgos inherentes a todo proceso de diseño y particularmente cuando esto está asociado a la incorporación de tecnología. Y finalmente, como decíamos antes, queremos darle mayor velocidad de cómputo, ¿no es cierto? Y para ello vamos a incluir ciertas herramientas que vamos a ver a continuación. Lo importante aquí es que con este cambio de paradigma estamos logrando tres elementos que son sumamente importantes. Por un lado, estamos logrando que la libertad de diseño se extienda, sea mayor a la tradicional. Por otro lado, estamos logrando que el conocimiento que tenemos del proceso sea mayor en etapas tempranas y como resultado asociado, estamos impactando el proceso de costos y impactándolo de manera positiva, por cierto. ¿Qué herramientas podemos usar? Una primera herramienta de carácter estadístico es el concepto del diseño de experimentos, que esencialmente consiste en realizar experimentos que nos permitan obtener información del sistema que estamos analizando pero que sea con el mínimo de esfuerzo experimental. Y aquí tenemos un ejemplo muy doméstico de cuatro factores que inciden sobre el resultado de un queque que estamos haciendo. Si cada uno de estos factores tuviera tres niveles, necesitaríamos para hacer una investigación completa o un análisis completo, 81 experimentos distintos. Ahora, si esas variables son 7 y tenemos tres factores o tres niveles, necesitaríamos hacer más de 2000 eh, distintos experimentos. Sin embargo, si usamos inteligentemente el análisis de experimentos o el diseño de experimentos, eso lo bajamos sustantivamente, como se ve en la columna izquierda de la parte inferior derecha de la figura. Podemos tener 143 o incluso menor número y obtener la información que nosotros necesitamos. ¿Qué otra herramienta podemos usar? El uso de lo que se denominan modelos sustitutos
o en inglés surrogate models, que tienen varias características, pero en este caso la principal que nosotros estamos buscando es acelerar el proceso de análisis. Es importante decir acá que este tipo de modelos, eh, con este tipo de modelos se pierde un poco de fidelidad, pero se acepta esa pérdida si por el contrario tenemos una aceleración del proceso de análisis. Otro elemento que se puede incorporar y que es muy interesante de utilizar es el concepto de robustez en el diseño, que en el fondo es cómo hacemos que el sistema sea eh, más resistente a el efecto de factores externos o a variaciones de los propios factores. Y esto radica mucho en el trabajo pionero que realizó Taguchi, un ingeniero japonés que fue pionero en el desarrollo de este tipo de análisis asociado a la robustez. Otro elemento, y aquí quiero hacer énfasis, ¿no es cierto? Esta es la herramienta que se usa en ASDL para todo este tipo de análisis. Esta herramienta contiene todas estas capacidades que estoy mencionando y resulta interesante porque habiendo googleado qué alcance o qué uso tiene JMP o JAMPS, como se le conoce acá, en Chile, encontré que era muy escaso, incluso muy escaso en el ámbito académico. Nuevamente dejo aquí para el lector interesado el enlace, porque me parece que bien vale la pena conocer un poco más de esta herramienta que provee estas, capacidades de análisis. Tenemos otros elementos como por ejemplo, el QFD, que es lo que muestra la figura de la parte derecha, que son herramientas muy poderosas para poder capturar lo que usualmente se denomina the voice of the customer, ¿m? Y hacerlo de manera muy efectiva. El uso de las denominadas matrices morfológicas, que esencialmente lo que hacen es poder capturar, eh, poder eh, rebajar la explosión combinatoria que existe. Cuando tenemos muchas opciones, necesitamos tener algún tipo de herramienta que permita bajar esa dimensionalidad y hacer el análisis posible. También hay otras herramientas, y aquí es muy extenso, por eso que solamente las estoy mencionando: análisis de incertidumbre a través del uso de herramientas probabilísticas, y también muy importante metodologías decisionales de atributo múltiple, como podrían ser, por ejemplo, que la usamos en Chile, es el AHP, ¿no es cierto?, de SATI. Otros elementos podrían ser, por ejemplo, TOPSIS u otras metodologías asociadas a el soporte que dan en la toma de decisiones. No reemplazan la toma de decisiones, pero dan soporte a ella. Lo que mostramos aquí es el entorno de modelamiento y simulación que se usa aquí en el laboratorio, donde podemos ver, ¿no es cierto?, que eh, efectivamente se usan herramientas de alta fidelidad como el NPSS, que hace un análisis detallado de la parte propulsiva, o FLOPS, que ve lo relacionado con la aeronave propiamente tal, o ALCA, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el análisis del ciclo de costo de vida, o el módulo de emisiones. Pero alrededor de esta estructura es que nosotros estamos adicionando estas herramientas que nos permiten ampliar la posibilidad de hacer este análisis. En esencia, entonces el propósito del entorno es, como decíamos antes, acelerar el proceso de análisis, incorporar el análisis de riesgos e incertezas y dar soporte cuantitativo al proceso de toma de decisión. Una de las herramientas que eh, ha sido desarrollada y se usa aquí en el laboratorio es la metodología denominada TICE, ¿ah? Que es el acrónimo para Technology, Identification, Evaluation and Selection. Y este es el proceso que vamos a mostrar con mayor detalle en el ejemplo que sigue a continuación.
Así que aquí voy a dar una muy breve descripción de lo que es. Es un proceso que se inicia a través del QFD que mencionábamos antes, definiendo el problema para saber qué es lo que necesitamos o qué es lo que quiere el usuario. Se hace todo un proceso de análisis para definir el espacio de diseño. Se utiliza un proceso de modelamiento y simulación que nos permita determinar cómo investigar este espacio de diseño, que son, como decíamos anteriormente, donde están las posibles soluciones. Después, a través del uso de ciertas herramientas de probabilidad, ¿no es cierto? Vemos si es factible o viable. Si no es factible, ¿no es cierto? Con la propuesta actual, vemos cómo la infusión de tecnología puede resolver la brecha o las brechas que se hayan identificado, un proceso a través del cual se evalúan estas tecnologías y finalmente un proceso que normalmente está asociado al proceso de decisión multiatributo, hacemos la selección de estas tecnologías. Lo que voy a mostrar entonces a continuación, como decía, es una selección muy resumida de eh, el examen final de la asignatura de diseño avanzado y que se titula Aplicando la metodología TAIS para el diseño de un nuevo avión de pasajeros de 300 pasajeros. El proceso que vamos a seguir, ¿no es cierto? Primero, todo parte de un análisis de mercado, al cual se adiciona un conjunto de requerimientos hechos por un usuario o un conjunto de usuarios. Después viene el proceso de diseño donde se identifica un baseline, se hace un proceso de optimización donde se llega a la conclusión que es necesario hacer infusión de tecnología, se hace todo el análisis asociado al mismo y terminamos con un análisis de robustez que permite obtener un valor final para el conjunto de requerimientos establecidos por el usuario. Y normalmente este proceso finaliza adicionándole un business plan para ver cómo el proceso o el diseño puede llegar a fructificar. Entonces, el análisis de mercado usualmente considera cuáles son las proyecciones de crecimiento en el largo plazo, cuál es la situación actual. En este caso se identifica, ¿no es cierto?, que los aviones más comunes son aquellos de 200 pasajeros y también se identifica cuáles son los competidores mayores en el nicho que nosotros queremos ocupar, que en este caso, ¿no es cierto?, es el 787 y el Airbus 330. Luego se establece un conjunto de requerimientos y aquí, como podemos ver, los requerimientos no solamente son de carácter de diseño o de performance, sino que también hay elementos asociados a emisiones y también, muy importante, elementos relacionados con factores de carácter económico. Y aquí se establece una meta que se quiere alcanzar, que como ustedes pueden ver es bastante agresiva. Queremos disminuir todos estos parámetros eh, en un porcentaje bastante importante. Y vamos a ver entonces cómo logramos alcanzar esto. Lo primero es establecer a través de una matriz morfológica que nos permite como decía antes, manejar la dimensionalidad del problema y que se utiliza o se desglosa, ¿no es cierto?, distintos elementos a través de configuración, propulsión y estructura que nos permiten tener distintas alternativas. En este caso, si nosotros quisiéramos ver todas las alternativas, sería imposible
de hacerlo. Por lo tanto, la decisión es que vamos a explorar un diseño más bien de carácter convencional, y es lo que se señala a través de las celdas que están destacadas. Esto significa entonces que la configuración que nosotros esperamos va a ser generalmente la que se muestra en pantalla, ¿no es cierto? Es la tradicional de tubo y alas, ¿no es cierto? Con eh, biturbina, y las características generales son las que se muestran en la parte superior derecha de la transparencia. Además, vamos a fijar un perfil de misión con una misión que esté optimizada, como en la parte superior, o el On Design Mission, y una que nos permita ver cómo se comportaría el avión en una no optimizada, que es el análisis denominado Off Design, y que es importante también evaluar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar un baseline, y este baseline lo determinamos en función de los parámetros de interés que nos entregó el, eh, el usuario, y utilizando las herramientas de alta fidelidad obtenemos un primer valor baseline, que es el que se muestra aquí. Esos son los valores que eh, nos permiten tener una primera idea de a partir de cuál queremos hacer, de cuál configuración queremos hacer una optimización. Y en función de esos valores, lo que nosotros queremos obtener son los que se destacan en la última columna. Hacia esos valores queremos llegar en función de los parámetros que, como decía, nos entregó inicialmente el usuario. Para ello, entonces, la primera etapa es hacer una exploración del espacio de diseño, para lo cual creamos un conjunto de experimentos que nos permiten generar los modelos sustitutos. Recordemos que los modelos sustitutos son modelos un poquito menos fieles que que entregan valores que son un poquito menos fieles que las herramientas que estamos usando, pero por el contrario, son mucho más rápidos de utilizar y no requieren prácticamente ninguna preparación, como es el caso de las otras herramientas. Una vez que nosotros hemos generado estos modelos, podemos hacer un análisis de cómo cada uno de las variables de entrada que generan los modelos impactan sobre las variables de salida, que nuevamente son aquellas variables que nos entregó el usuario. También asociamos a esto un análisis probabilístico que nos ayude a identificar cuál es la factibilidad de alcanzar esos valores. Veamos un poquito más en detalle entonces qué quiere decir todo esto que hemos señalado de manera muy sucinta. Primero generamos un espacio de diseño a través de definir unos ciertos rangos alrededor de los valores de baseline para un conjunto de variables de entrada, que como ustedes ven aquí son eh, la carga alar, ¿no es cierto?, la razón peso-empuje y otros valores de carácter geométrico y propulsivo. Y para cada uno de ellos entonces tenemos un rango. Generamos entonces a partir de estos valores estos modelos, que son modelos de regresión múltiple, y es necesario siempre verificar cuál es la bondad de ajuste, ¿no es cierto?, que se utiliza, para lo cual utilizamos ciertas herramientas estadísticas como es R cuadrado, ¿no es cierto?, y en este caso lo que se denomina MRE, o el Model Representation Error, que en el fondo verifican, en este caso los valores que estamos mostrando acá indican que los modelos son altamente confiables y pueden ser utilizados en lugar de las herramientas de mayor eh, fiabilidad, pero que resultan mucho más complejas y caras de usar.
La herramienta Jumps también nos entrega la posibilidad de verificar cómo los distintos parámetros que nos entregó el usuario varían en función de las variables de entrada, donde estas últimas están en el eje X, y las variables de salida, que son los parámetros que nos entregó el usuario, cuál es el impacto que tienen. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que las de mayor impacto son aquellas de carácter geométrico, como la razón de aspecto, y aquellas de carácter propulsivo. Si nosotros aquí incorporamos el factor de deseabilidad, o sea, cómo tenemos que hacer variar estos parámetros para acercarnos lo más posible hacia los valores que nos pidió el usuario, logramos obtener una configuración que eh, está optimizada con respecto al baseline, y es lo que se muestra en la columna derecha de la tabla en términos de valores optimizados, y eso se traduce en una configuración que tiene ciertas variaciones esencialmente geométricas que están mostradas por el color azul de la figura que se muestra. Esto sigue con un análisis de la factibilidad, y esta también es un análisis que se hace a través del uso de la herramienta JUMPS. Y lo que vemos acá es que en términos del espacio de diseño, los valores que obtuvimos previamente, en este caso estamos viendo una calar de un poco más de 129 en términos de la, bien digo, la carga alar, y de la razón peso-empuje de 0,3, vemos que esos valores están fuera del espacio disponible, están dentro de las soluciones, de las no soluciones que nos entrega el espacio. Y eso lo complementamos con eh, el- los, el- las gráficas que se muestran en la parte superior derecha, que en el fondo son herramientas estadísticas asociadas a distribuciones acumuladas de probabilidad. Y como ejemplo, aquí estamos capturando el peso vacío, que el target son 228.000 libras, y vemos que si queremos capturar esa cantidad, no hay ninguna probabilidad de lograrlo, porque la densidad de probabilidad no nos muestra ninguna solución. A diferencia del Wingspan, que efectivamente podemos lograrlo en un 100%, y es en esencia el único parámetro que estamos logrando con esta configuración actual. Lo mismo sucede en el caso del espacio de diseño asociado a las emisiones. También estamos dentro del espacio donde no hay soluciones. Y finalmente tenemos para los aspectos de carácter económico, que estamos dentro del espacio donde no hay soluciones. ¿Qué hacemos entonces? Aquí tenemos que encontrar soluciones. ¿Qué soluciones hay? Una solución podría ser variar los rangos, o relajar las restricciones, o seleccionar una configuración distinta, o finalmente hacer un proceso de infusión de tecnología. Las tres primeras tienen consideraciones que hacen descartarlas como opciones, y están señaladas en la transparencia. Por lo tanto, descartamos cada una de ellas y nos quedamos con el proceso de infusión de tecnología. Seguimos entonces. ¿Qué significa hacer infusión de tecnología? Bueno, tenemos que definir un conjunto de tecnologías. Aquí el proceso se hace a través de esencialmente dos matrices: la TCM, ¿no es cierto?, que es la matriz de compatibilidad tecnológica, y la TIM, que es la matriz de impacto tecnológico. Y eso nos permite entonces generar un
diseño de experimentos que nos lleve a eh, obtener modelos sustitutos de las respuestas asociadas a aquellos parámetros que nos pidió el usuario. Y a partir de aquí entonces podemos hacer un análisis similar al proceso anterior. Veamos con un poquito más de detalle en qué consiste lo que acabo de decir. Y parte con identificar un conjunto de posibles tecnologías a ser agregadas o eh, candidatas a ser parte del proceso de infusión. Son tecnologías que tienen que ver con la estructura, con la aerodinámica o con la propulsión. Aquí solamente estamos nombrándolas. De estas decidimos cuáles vamos a analizar y a partir de acá hacemos un análisis donde podemos identificar cuál es el impacto que cada una de estas tecnologías tiene sobre los parámetros de interés. Este impacto normalmente lo obtenemos en base a análisis que pueden encontrarse en la literatura o bien con apego a lo que los expertos indiquen. Y con esto podemos establecer un cierto rango de impacto de las tecnologías sobre los parámetros de interés. También es importante hacer un análisis respecto a la compatibilidad, lo cual significa que no todas las tecnologías pueden ser agregadas o infusionadas, algunas pueden tener incompatibilidad derechamente. Y ese es el análisis que se realiza a través de la matriz de compatibilidad, donde en este caso 1 indica compatibilidad y 0 indica no compatibilidad. Eso significa que las que no son compatibles son descartables o al menos una de ellas es descartable. Este proceso entonces nos lleva a obtener una matriz final que nos permite generar un conjunto de eh, respuestas que, como se indica en este caso, genera modelos que ahora dependen de, los, de las diferentes tecnologías que hemos incorporado para análisis. Aquí vemos que en el eje Y tenemos un conjunto de tecnologías y en el eje, perdón, en el eje X, corrijo, y en el eje Y tenemos las mismas respuestas que, o los mismos parámetros de interés que nos impuso el usuario al inicio del proceso. Aquí lo que queremos determinar es cómo impactan estas diferentes tecnologías en los parámetros de interés. Este sigue el mismo proceso de identificar dónde están los impactos y en la medida que vemos una mayor pendiente, como en este caso, ¿no es cierto? Estamos viendo que el impacto de esa particular tecnología es importante sobre los parámetros de análisis o los parámetros que nos entregó el usuario. Este proceso finalmente nos lleva a definir un conjunto de posibles tecnologías y aquí viene entonces, a partir de ese conjunto de tecnologías, eh, una etapa donde nosotros a través del uso de diferentes eh, metodologías de atributo múltiple vamos a definir cuál es el conjunto de tecnologías que vamos a incorporar a nuestro diseño. Aquí por razones de tiempo solamente voy a hacer uso o voy a dar un ejemplo de la última, que es en el fondo un proceso que nos indica dónde deberíamos poner nosotros nuestros recursos para desarrollar la tecnología en particular. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cuál es el impacto específico que las tecnologías que están en el eje Y, en este caso, tienen sobre cada uno de los parámetros que nos entregó el usuario.
En algunos casos, como vamos a ver, tienen impacto positivo y en otro caso tienen impacto negativo. Vemos eh, e- esta metodología, entonces, junto con las otras metodologías, nos permiten definir cuál es el conjunto de tecnologías que vamos a incorporar en el diseño. Recordemos que todavía estamos en el proceso de diseño conceptual, por lo tanto, estamos ampliando las posibilidades de análisis en etapas tempranas del proceso. Aquí finalmente hemos decidido, ¿no es cierto? El proceso nos entrega que hay dos tecnologías y una tercera, ¿no es cierto?, que es a través de las otras metodologías que nos permiten identificar cuál es el impacto que tiene la incorporación de estas tecnologías en cada uno de los parámetros de interés que nos entregó el usuario. Si nosotros usamos entonces esa información, podemos ver que el valor final con respecto a los valores previos que nosotros teníamos incorporan en la mayoría de los casos una mejora y vamos a ver que esto nos permite acercarnos a los valores objetivos, en algunos casos cumpliéndolos y en algunos casos acercándonos, pero no llegando a lograr el objetivo porque son demasiado agresivos. Aquí, en este caso específico, logramos 4 de los 8 requerimientos establecidos, ¿no es cierto? Y esta información significa que estas son las tecnologías que podemos incorporar, en este caso asociadas a la aerodinámica o asociadas a la estructura o asociadas a el aspecto relacionado con la propulsión. Finalmente, con estos valores, nosotros obtenemos una configuración como la que se indica acá, donde tenemos una carga alar de 122, un empuje, una razón peso-empuje de 0,29 y otros factores asociados que nos dan una configuración como configuración preliminar o conceptual como la que se muestra en la transparencia. Vemos, por ejemplo, el largo inicial que eran 200 pies, ahora son 206. Lo mismo hemos optimizado la envergadura. En este sentido, lo que podemos hacer a partir de ahora es un análisis de robustez, es decir, cómo este diseño es inmune o es resistente o robusto a efectos externos, como podría ser, por ejemplo, el precio del combustible o, por ejemplo, el impacto que podría tener en la curva de aprendizaje en el proceso de manufactura. Eso también se hace a través de un proceso de diseño de experimentos, lo cual nos lleva a que el resultado final es el que se muestra en esta transparencia. En el primer, en este caso, ¿no es cierto? Vemos que hemos cumplido con esta solución optimizada, perdón, hemos logrado alcanzar eh, la mayoría o algunos de ellos, otros no los hemos logrado porque fueron muy agresivos, pero aquí tenemos para el tomador de decisión un montón de información que permite ver cómo podría comportarse este diseño si es que lo llevamos adelante. El, Este análisis usualmente se complementa, como decía al principio, usualmente con un análisis económico que permita ver, por ejemplo, cuál es el valor unitario que deberá tener y en este caso el valor unitario se compara favorablemente con la competencia, otros valores otros datos económicos importantes, como por ejemplo cuántas unidades necesitamos fabricar para empezar a tener ganancias, que en este caso
son 260 sobre una eh, cantidad proyectada de 800 aeronaves. Finalmente, tenemos la información necesaria con los respectivos pros y contras para que el tomador de decisión eh, finalmente elija una opción. Y en este caso podemos decir que, si bien es cierto, con la incorporación de la tecnología que se propone, hay cierto riesgo. Sin embargo, hay un espacio para comercializarlo de manera favorable. Esto en el fondo es el proceso muy resumido. Yo sé que hemos pasado rápido por muchos de los detalles, o hemos omitido muchos de los detalles, pero esencialmente con esto podemos decir que el proceso de incorporar estas herramientas de análisis estadístico, probabilístico y de soporte de toma de decisiones nos permite una serie de cosas. Primero, acelerar el proceso de análisis. En segundo lugar, agregar un análisis de las incertezas, con lo cual podemos tener una mucho mejor idea de cuál es el impacto de incorporar tecnología o cuáles son los factores que podrían impactar sobre el proceso de diseño en su conjunto, porque no solamente la incorporación de tecnología implica un riesgo. Hay muchas otras fuentes que también es necesario analizar desde esta perspectiva. Podemos incorporar el análisis de robustez del diseño, que como decíamos, ¿no es cierto?, es cómo hacemos que el diseño sea resistente a factores principalmente externos. Podemos sustentar las decisiones económicas relacionadas con el diseño, lo cual evidentemente trae una disminución de costos. Y finalmente podemos tener un conocimiento más avanzado desde etapas tempranas del proceso. Este es la última transparencia que tengo y a partir de ahora voy a dejar de compartir y voy a abrir el espacio para si hay alguna pregunta que pudiera complementar lo que he presentado. Ok. Am, bueno, primero que todo, Cristian, muchas gracias por la presentación. La verdad que es bastante compleja la temática y claro, como tú lo mencionas, es muy difícil en minutos, menos de una hora, tratar de entregar todos los conocimientos que están asociados a esto, porque la verdad que en cada uno de los detalles hay bastantes horas de trabajo. Tengo algunas preguntas primero para luego hacerte unas consultas. Sí, Eh, claro. eh, Aquí hay un ingeniero de la Academia Politécnica, dice que está desarrollando su tesis, la cual consta de diseño conceptual de una planta alar y un empenaje de un UAV que se está desarrollando en equipo. Dice, ¿hasta qué punto debería ser el desarrollo de estas estructuras? Eh, eh, Dice, en la distinta bibliografía se menciona los tipos de fuselaje como semi-monocasco, semi-monocoque, pero en las alas la clasificación es en función de la cantidad de vigas, como es el caso monospar y multipar. ¿Aplica también la clasificación de monocoque y semi-monocoque para el caso de las alas? Una pregunta bastante técnica. Yo no sé si tienes alguna opinión respecto a esto o se requiere más información. La verdad es que es una pregunta muy específica y no me siento muy preparado para dar una respuesta que sea satisfactoria. Yo creo que habría que buscar más bien respuestas en la bibliografía. No sabría responder con tanta finura una pregunta tan específica. Así que prefiero... Ya, eh, porque Christopher González, claro, solicita, dice, ¿qué recomienda usted para tomar una decisión respecto a tres posibles configuraciones de álibi y empenaje? Yo estoy de acuerdo contigo porque la verdad que aquí se requiere mucha más información para poder entregar alguna directriz. Y tal vez lo mejor para Christopher es que te contacte directamente a tu correo y te entregue más precisión respecto a las consultas.
Otra consulta que hace Jaime Telles está relacionado con que dice, ¿cuánto puedo reducir los procesos en experiencias aplicadas? Em, yo no sé si es, Jaime, si pudiera entregar mayores detalles, em, porque estamos hablando del proceso de diseño conceptual. eh, aquí hay un tema de experiencia. Que aquí yo quisiera agregar un poco algunas cosas. Eh, ¿Cuál es lo importante de poder entender la experiencia en el diseño de la poca experiencia? Y aquí creo que es un tema que podemos conversar respecto a aquellos que están, por ejemplo, por primera vez trabajando en el diseño de una aeronave versus equipos que llevan años en el trabajo de diseño y aplicando estas herramientas. Ahí yo quería saber un poco de estas preguntas, pero hacerte la consulta a ti porque aquí hay algo que es muy importante a mi juicio, que es la experiencia previa en poder haber trabajado en proyectos similares. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, ciertamente la experiencia es fundamental. Y aquí en la exposición que yo acabo de terminar, estoy mostrando herramientas que permiten o que dan un mejor soporte al proceso de toma de decisiones. Es decir, estamos transicionando de decisiones que usualmente tienen un carácter cualitativo a uno más cuantitativo, con lo cual estamos dando mayor sustento a nuestras decisiones, pero no estamos reemplazando la experiencia ni el conocimiento del ingeniero, sino que lo estamos complementando y le estamos dando mayor eh, capacidad de justificar una determinada decisión. Y lo otro es que permite este tipo de herramientas y que es muy útil, es que en el proceso de presentar una determinada solución o un conjunto de soluciones a, a quienes tienen que tomar decisiones, la posibilidad de responder on the spot, en el mismo lugar, ¿no es cierto? Preguntas específicas, al variar eh, determinadas condiciones y poder mostrarle, mire, la pregunta que usted está haciendo tiene este impacto, a diferencia de un escenario donde podríamos decir, ok, vamos a tomar nota de sus preguntas, vamos a volver a, a la oficina, vamos a discutirlo y en la próxima semana le podemos dar una respuesta. Estas herramientas permiten entregar soluciones o respuestas prácticamente inmediatas. Por lo tanto, se produce una posibilidad de tomar decisiones mucho más rápido y además que estén sustentadas. Entonces, volviendo o haciendo un resumen, la experiencia sigue siendo fundamental, pero estas herramientas le dan un mayor sustento al proceso de toma de decisión. Cristian, ¿y estas herramientas están disponibles así de manera simple? Eh, Porque se ven bastante complejas en términos de, estamos hablando de software, estamos hablando de aplicaciones. ¿Cuál es la disponibilidad de estas herramientas para aquellos ingenieros que se están iniciando en estos trabajos? Hay bastante disponibilidad. Por ejemplo, JMP o JAMPS tiene la posibilidad ofrece el uso de licencias académicas. Evidentemente no se trata de decir, oye, yo soy estudiante, denme una licencia. Es todo un proceso que se tiene que seguir y que debe partir desde una ente académico, pero existe la posibilidad y si uno se mete a internet tiene una cantidad increíble de ayudas en términos de videos, de texto, etcétera, que permiten una curva de aprendizaje relativamente rápida. A mi modo de ver y con un conocimiento no muy acabado del estatus actual
de las, eh, de las empresas y particularmente en este caso de Naer. Creo que, no sé si Naer lo usa, me da la impresión de que no, pero creo que sería una herramienta tremendamente útil y son herramientas que en el fondo son de carácter estadístico. Mm. Así como la inteligencia artificial tiene, algunos autores plantean que esencialmente son herramientas de carácter estadístico. Yo creo que hay plena disposición para empezar a trabajar con este tipo de herramientas y empezar a permitir que las decisiones que hagamos sean eh, mucho más sustentadas, mucho más poderosas y que permitan que el usuario se vaya con la convicción de que la decisión tomada está bien dirigida. Ok, aquí Werner Ibáñez acota lo siguiente, dice que es interesante ver la aplicación de modelos probabilísticos en el diseño aeronáutico. Y la pregunta es si se aplica este modelo cuando se aplican las aviónicas, me imagino que es en el diseño de sistemas de aviónica. Ciertamente se puede aplicar en el diseño de cualquier proyecto porque en general la incorporación de tecnología trae asociado un riesgo que es necesario o conveniente al menos cuantificar, porque ya sea un diseño completo o, por ejemplo, un upgrade a un sistema legacy, si nosotros incorporamos un cambio tecnológico, a veces ese cambio tecnológico puede generar a nivel de sistemas una mejora en la efectividad, pero puede tener un deterioro de la performance porque hay está todo el concepto asociado a la propagación de cambios producto de la incorporación de una nueva tecnología. Por eso eh, hay una disciplina asociada al control de cambios, Sí. pero esencialmente sí, esto no solamente se puede, sino que deberíamos utilizarla eh, para, para todo tipo de diseños y para sustentar cualquier tipo de decisión. Perfecto. Y te quería hacer una pregunta respecto al diseño de motores, porque estamos hablando de que una aeronave tiene múltiples sistemas y uno de los no el único, no, no tal vez el más importante, pero uno sí los más importantes, que es la parte del motor, porque el motor es básicamente el corazón que permite el desplazamiento de la aeronave. Aquí yo veo, y por favor ahí quería tu opinión respecto a la real evolución en el diseño de motores, en el diseño de tecnologías, porque se complica bastante en términos de poder lograr mejor eficiencia de combustible. Se habla de motores híbridos, se habla de diferentes tecnologías. Ya hay algunas que definitivamente han quedado, o algunas empresas ya las están botando, como el término del hidrógeno, llamado hidrógeno verde, uso de motores de hidrógeno por la complejidad que significa, el peso que significa, y la verdad que no es una solución, voy a decir, factible. ¿Cómo ves tú la evolución en términos de diseño de motores? Porque uno puede decir, ¿sabe qué? Quiere un motor que produzca 75.000 libras de empuje, pero ocurre que a lo mejor no tienes la tecnología todavía. ¿Has tenido tú alguna experiencia de la gente que está en el diseño de motores? Bueno, ese es un área de investigación tremendamente activa, donde los factores principales son eh, esencialmente, más allá de la performance específica, ¿no es cierto?, en términos del empuje, lo que se busca es disminuir el consumo de combustible. Sí. Y lo otro que se busca, porque hay una fuerte eh, presión a nivel global por disminuir las emisiones. Entonces, esos son dos elementos fundamentales en relación a lo que es el diseño de motores. Y por eso que hoy en día se mira con mucho interés lo que son las soluciones híbridas o derechamente
las soluciones de motores eléctricos, porque en ese caso estaríamos hablando esencialmente eh, de muy bajo, o cero emisión. A lo mejor hay otras consideraciones. Hay unos que dicen que el hecho de tener que tener baterías a bordo en el fondo también tiene un impacto sobre el ambiente, pero lo que se busca precisamente es al menos maximizar el minimizar el consumo de combustible, ¿no es cierto? Y minimizar también las emisiones. Ok. Tengo una última pregunta de Ricardo Sáez y con esto vamos a cerrar por la hora. Dice, en Chile se está creando el Centro Espacial, dentro de cuyas tareas estará el diseño de satélites propios en el mediano plazo. ¿En qué medida estos métodos avanzados son aplicables a estos desafíos? Yo creo que definitivamente son aplicables con las modificaciones que requiere el hecho de aplicarlo en una disciplina diferente, pero absolutamente aplicable lo que es diseño de experimento, lo que es la generación de métodos sustitutos, lo que es el análisis de riesgo utilizando teoría de probabilidades. Son todos elementos tremendamente aplicables en el ámbito del desarrollo de proyectos espaciales. Esto no solo está restringido a diseños aeronáuticos, así que es absolutamente aplicable. Perfecto. Bueno, no, la verdad que ha recorrido bastante camino y, y estás en un lugar donde está el desarrollo de tecnología, desarrollo de ciencia. Un laboratorio que es bastante reconocido en Estados Unidos, uno de los grandes laboratorios, así que tienes una posibilidad, yo creo que enviable para muchos ingenieros. Y primero, darte nuestro reconocimiento a la labor que tú estás desarrollando ya y también la posibilidad de poder extraer tanto conocimiento y tanta experiencia de un mundo que es básicamente Estados Unidos está en la primera línea en términos de desarrollo aeronáutico, después seguido por Europa, así que por lo tanto estás ahí en, como dicen, la creme de la creme. Y creo que tu permanencia allá es realmente muy valiosa para poder aportar también en el día de mañana a que subamos otro peldaño a nivel país en el ámbito aeronáutico y aeroespacial. Hay mucho interés, sabemos que la Universidad de Concepción también está trabajando bastante y hay otras universidades que van en camino, con la Pontificia Universidad Católica también. Y algo ha hecho la Universidad de Chile. Entonces hay mucho, yo creo que mucho futuro y hay mucho que hacer también. Así que lo que tú nos estás colaborando con esto y entregarle a quienes están conectados viendo este programa y viendo esta conferencia es bastante invaluable. Así que quería darte las gracias nuevamente a nombre de la especialidad y bueno, dejarte invitado a futuras sesiones para poder profundizar algunos temas, porque hay bastantes temas que profundizar y que se puedan familiarizar algunos de nuestros auditores. Así que, Cristian, realmente te agradezco tu tiempo y de nuevo muchas gracias y todo el éxito, porque veo que ya estás terminando el doctorado, te queda muy poco. Así que, ah, Me queda todavía, bueno, agradecer nuevamente la invitación y tomando las últimas palabras, yo creo que me gustaría transmitir el hecho de que el director de este laboratorio tiene la visión de ampliar el espacio el ámbito de aplicación, tanto en el ámbito, en lo académico como de investigación del laboratorio. Y Chile no está ajeno a eso, porque él ha permitido la llegada de dos estudiantes de la Universidad de Concepción. Uno de ellos está actualmente en el inicio del programa y hay otro que va a iniciar el programa a principios del próximo año. De manera que hay espacio para que los más jóvenes se entusiasmen y vean que hay opciones cuando
nosotros encontramos las oportunidades y el espacio para que así sea. También decir, ¿no es cierto?, que en diciembre de este año voy a acompañar al director del laboratorio una nueva visita a Chile entre el 15 y el 17 de diciembre, oportunidad en la cual podremos a lo mejor ahondar en conceptos importantes que permitan profundizar un concepto que yo creo que es súper importante de ir eh, eh, profundizando en nuestro país, que es el ecosistema entre investigación, educación y la empresa. Creo que ahí hay un tremendo espacio para para consolidar un ecosistema que estoy seguro que si logramos hacerlo va a dar muy buenos frutos para nuestro país en lo tecnológico. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. En algunos lugares le llaman la triple hélice para juntar estos tres grandes actores y poder obtener grandes logros también. Y es en serio, estoy de acuerdo contigo. Así que esperemos que algunos se entusiasmen y poder, voy a decir, explotar al máximo la visita del el director del laboratorio. Así que, bueno, para quienes se interesen en esta temática, nos pueden contactar a través del Colegio de Ingenieros y en el ámbito personal directamente a ti, en la Georgia Tech, si quieren mayor información. Así que, una vez más, muchas gracias, Cristian, y bueno, te dejaremos invitado para otra sesión y poder profundizar más temas e insistir también respecto a lo que tú acabas de mencionar, de la visita del director del laboratorio que va a hacer a fin de año. Así que muchas gracias, Cristian, y Muchas gracias a ustedes todo el nuevamente. éxito, que te mereces. Así Muchas que, gracias. y buenas noches o buenas tardes a todos nuestros auditores. Ya, hasta Buen fin pronto. de semana, adiós. Ya, muchas gracias. Chao.